y con muchas cartas, teléfonos, tal, y al final nos dijo, bueno, vengan en tal fecha, vinimos y veníamos, llamábamos y decía, no, hoy no tiene ganas, hoy no. Y estuvimos hace una semana llamando todos los días de la Plaza Mayor desde un teléfono público a ver si nos daba la entrevista. Hasta que un día Dolly dijo, vénganse hoy. Y fuimos, y bueno, fue una larguísima 4 horas con él de material y lo filmamos y después usamos una parte dentro de la película. Pero así fue como hicimos una gran amistad con Dolly y con Onetti después, que recuperamos cuando hicimos el documental, ¿no? Entonces, Antonio... Ahí, bueno, buenas tardes. ¿Suena esto mucho? Sí. Sí. Yo creo que en el documental, que es tan conmovedor, hay 2 cosas que son muy importantes, vamos, entre otros, no muy significativas, ¿no? Por una parte, ese dibujo que va haciendo el dibujante, ¿no? Porque ves esa parte que tenía la obra de Onetti, ¿no? La imaginación de Onetti, de ir añadiendo, de ir escribiendo, no como tú escribes un libro y se termina el libro y ya está, sino cada libro y cada historia que él inventaba era una pequeña parte de ese mapa de Santa María, ¿no? Entonces eso está gráficamente muy bien mostrado, con ese amor con que el dibujante dice, y aquí está la estatua de Brausen, ¿no? Es la diferencia que hay entre leer a Onetti y a otros autores, ¿no? Que es un mundo orgánico, es un mundo completo. Cada parte tiene... Como vivo, ¿no? Sí, y cada parte tiene una relación muy estricta con otra, a veces de una manera asombrosa, ¿no? Porque a lo mejor la continuación de una historia está en una novela del año 50 y tantos, aparece en otra del 60 y tantos, o en un cuentecillo de lo último que escribió, ¿no? Eso por una parte, y por otra, esa cosa tan emocionante de la vocación literaria, ¿no? El hombre enfermo, vemos como esa escritura tan peculiar suya, y ves como la letra se está digregando, ¿no? Sí. Pero hasta el final está escribiendo, y hasta el final está escribiendo una cosa completamente onetiana, ¿no? Que es esa idea del sueño, ¿no? Del sueño realizado. Cuando los amigos de la Casa de América y Mariela me invitaron a estar aquí acompañando esta proyección y con motivo de la exposición, yo pensé que podía ser interesante, como una manera de recordar mi relación y mi agradecimiento con Onetti y con Dolly. Precisamente yo acabo de terminar de escribir una novela una novela que tiene una parte de memoria personal, ¿no? Y en esa novela hay un capítulo cerca del final en el que yo hablo de un viaje a Madrid en el que de pronto me sucedió todo de golpe, ¿no? Esas veces que hay en la vida que en una hora le pasa a uno más que en meses, ¿no? Y esto ocurrió hace 24 años ya casi, ¿no? Parece mentira. Ya cualquier cosa ocurre hace como mínimo 15 años. Yo estaba aquí en noviembre de 1990 y venía de Lisboa y había pasado había venido de Lisboa desde Granada también, y tenía que participar en un homenaje a Bioy Casares en el Instituto de Cultura Hispanoamericana, ¿no? Y entonces para mí era muy emocionante conocer a Bioy Casares. Yo venía a conocer a Bioy Casares, venía también había conocido a una chica que me gustaba mucho, y en fin, muchas cosas había en marcha, ¿no? Y entonces en el acto de Bioy Casares, que para mí era conocerlo a él, era una cosa muy emocionante, porque es otro para mí de los grandes, ¿no? Y además de los grandes que parece que no son centrales, como Onetti, pero que lo son, ¿no? Y estaba en el acto de Bioy Casares y la chica que me gustaba la vi aparecer al final de la sala, ¿no? Y cuando terminó el acto, pues yo lo que quería era ir a verla, ¿no?
Y en ese momento se me acercó una señora y me dijo que era Dolly Onetti, que venía de parte de su marido, de Juan, para pedirme que fuera a su casa al día siguiente, ¿no? Pues claro, para mí, ya digo, veo a esta señora que me dice eso, estoy con Bioy Casares. Esa noche me encuentro a una mujer tan importante para mí que sigo con ella 24 años después, ¿no? Y al día siguiente conozco a Onetti, ¿no? Y estoy en su casa. Y voy a la Avenida América con mi bolsa de viaje, porque claro, tenía que volverme a Granada muy rápido, y entonces menos mal que me pillaba de camino al aeropuerto, ¿no? Entonces iba con la bolsa de viaje y todo eso, pero fue uno de los momentos fundamentales de mi vida, de mi educación como escritor, ¿no? He escrito sobre eso en algún artículo, pero en esta novela lo cuento, y lo cuento en el contexto de todos estos encuentros. Y se lo voy a leer, si les parece. La novela saldrá dentro de un mes o por ahí, así que una pequeña primicia, ¿no? Tantas cosas juntas me sucedían que yo no acertaba a organizarlas en la memoria y la conciencia, a reconocerles su verosimilitud. A las 11:30 de la mañana atravesaba Madrid en un taxi, sin la menor idea de por dónde iba, ni reconocer nada de lo que veía por la ventanilla. La ciudad fragmentaria de mis visitas de 1 o 2 días. Llevaba mi bolsa de viaje y me dirigía a la dirección que me había dado Dolly Onetti, en la Avenida de América. Desde allí iría al aeropuerto para tomar mi vuelo de regreso a Granada. El aluvión de encuentros y de sucesos, el rescoldo atesorado y paladeado de las horas contigo en la habitación del hotel, amortiguaban el nerviosismo de estar citado con Onetti. Apretaba el asa de la bolsa y notaba los latidos del corazón en el centro del pecho, mientras subía en el ascensor al último piso del edificio. Detrás de aquella simple puerta baja, al fondo de un corredor, estaba esperándome el escritor al que yo le debía uno de los impulsos decisivos de mi vocación. Me armé de valor, me erguí respirando hondo delante de la puerta y llamé. Dolly me abrió y me hizo pasar a un salón que recuerdo en penumbra. Ha sido bonito verlo aquí ahora, ¿no? En el contraluz de las ventanas abiertas a una terraza sobre los tejados de Madrid. Juan no se encuentra bien, dijo Dolly sin levantar la voz. Está muy resfriado y no ha podido dormir en toda la noche. Era un piso de muebles modestos, de cosas dignas y usadas, con fotos y pósteres pegados por las paredes, con estanterías en las que reconocí centenares de lomos de novelas policiales en ediciones de bolsillo, las ediciones inolvidables del Séptimo Círculo y de Bruguera, de las que yo me había alimentado tanto. Juan no para de leer novelas policiales, dijo Dolly. Termina una y empieza otra. Cada pocos días llevo las que ya he leído a un librero de viejo y le traigo unas cuantas más. Como no duerme de noche, las termina enseguida. Onetti estaba en una habitación pequeña, desnuda como una habitación de hospital, tendido de costado en una cama abatible, como torcido, apoyado inestablemente en un codo, con un cigarrillo en la mano, las piernas flacas bajo los pantalones de un pijama azul claro de enfermo, con unas zapatillas azules, los tobillos morados, el vientre hinchado sobresaliendo de la chaqueta medio desabrochada del pijama. Tenía unos ojos grandes y saltones y una barba escasa y no llevaba gafas. En su cara estaba la hinchazón amoratada del alcohol. Sus manos eran muy largas, torcidas, hábiles tan solo para sostener cigarrillos, vasos, libros, mecheros. Dolly me dijo que ahora al menos solo bebía vino, mezclado con agua. Había un vaso de vino en una mesita articulada como de hospital al lado de la cama. Había además libros, hojas sueltas de periódico, recortes, un cenicero con colillas, 1 o 2 paquetes de tabaco, una botella de vino a granel, un vaso de agua, frascos de medicinas. La ventana estrecha y alargada, a la que Onetti daba la espalda, se abría una terraza llena de macetas y el cielo de Madrid sobre esa torre de ladrillo rojo en la Avenida de América, en la que se encendía de noche el letrero de Iberia. Ahora me arrepiento de no haber anotado aquel mismo día todos los detalles del encuentro y de la conversación. Lo que Onetti me dijo hace 24 años, recuerdos de recuerdos, gastados de haberlos querido invocar tantas veces. En la pared, encima de la cama sin cabecero, sobre una almohada doblada y estrujada, una almohada de no dormir por las noches, había fotos pegadas con chinchetas o cinta adhesiva.
una perra fox terrier que se le había muerto hacía poco, la biche, amigos y nietos, su hija con cara de nórdica, una muchacha muy joven de cara morena y pelo castaño, una belleza. Había venido hacía poco a visitar a Juan, dijo Dolly, con tono de indulgencia, y se había quedado muchas horas hablando con él. Es que Juan es bastante lolitero. Hablamos de Humbert y de Lolita. Onetti dijo que la novela tenía que haber terminado después de la noche en que Humbert viola a la niña, que todo lo demás era una añadidura innecesaria. ¿Por qué no se habría conformado Nabokov con escribir una novela corta, dijo, con aquella expresión de error trágico en sus ojos saltones, enfermo, con los oídos taponados por la gripe, queriendo sobreponerse a la casi invalidez, a la sordera transitoria, a la injuria de los años? Estuvo hablándome de su amor por Faulkner, a quien yo había descubierto inducido por él. Me enseñó una carta que había escrito para mandar al periódico, burlándose de la obsesión de los obispos y la gente eclesiástica por regular o prohibir pasiones sexuales de las que ellos, en rigor, no deben opinar porque no saben nada. Era muy vehemente políticamente Onetti. Mandaba muchas cartas al periódico. ¿Verdad? Sí. Decía una mención de... Cuando mencionaba al general Franco decía el enano sangriento. Eso me acuerdo. El enano sangriento, ¿no? Yo le conté lo difícil que era encontrar en Granada sus libros cuando era estudiante, en los años 70. La primera vez que vi una edición de La vida breve, o cuando robé el astillero en una casa en la que estaba de visita. Se acordó de la felicidad de salir de una librería con una novela recién publicada de Faulkner, de ir por la calle leyéndola y chocando con la gente. Extraía los cigarrillos del paquete con sus dedos largos y flacos como pinzas, amarillos de nicotina, y los encendía con un mechero desechable, apoyándose en el codo. Daba caladas hondas y no echaba en el cenicero la columna de ceniza que iba formándose poco a poco y que se desmoronaba sobre la pechera del pijama, que él sacudía con descuido. Era asombroso que no hubiera quemaduras ni en la cama ni en la tela del pijama, que no se incendiara todo alguna vez. Dolly me dijo que el miedo a que él se durmiera con el cigarrillo en la mano o en la boca y provocara un incendio no la dejaba descansar por las noches. Hubiera querido atreverme a contarle a Onetti lo que me había pasado contigo unas horas antes. Era de él de quien había querido aprender yo a escribir sobre el deseo y la ternura, sobre la maravilla y la gratitud de alcanzar lo que no se había imaginado, lo que no se sabía que existiera. Le cité de memoria un pasaje de La cara de la desgracia que ahora aludía secretamente a ti. Y tuve de pronto lo que no había merecido nunca, su cara doblegada por el llanto y la felicidad bajo la luna. Eso era para mí Onetti, más que la sordidez o la amargura, el éxtasis de la belleza o la plenitud inesperada, la declaración de amor de Larsen en el astillero. Ahora sí, ahora respiro, mirarla y decirle cualquier cosa. No sé lo que me tiene reservado la vida, pero este encuentro ya me compensa. La veo y la miro. Eso le dice Larsen a Angélica Inés en el... No, perdón, todavía no he terminado. Estaría bien terminar así, pero igual debería suprimir la página que me queda todavía. Todavía estoy a tiempo. Me habló con generosidad de mi novela de Lisboa. Me dijo que la había tenido allí mismo, en su mesa de noche, de insomnio, junto a las medicinas, los cigarrillos y las novelas policiales. La novela en la que había tantas cosas aprendidas o imitadas de él, de la música de su escritura, de su manera de mirar. Vi entonces mi encuentro con él a la luz de aquella historia que había terminado hacía más de 3 años y que ya empezaba a quedárseme atrás. Sin ella no habría llegado a conocerlo, no estaría allí esa mañana, no habría regresado a Lisboa, no te habría conocido. Él era el maestro viejo y enfermo y yo el discípulo que ha venido a visitarlo y a cuidarlo y que ha intentado aprender de él el secreto de su oficio, la música o la literatura, da igual. Dice Graham Greene que las novelas se escriben a veces con recuerdos del pasado y otras con recuerdos anticipados del porvenir. Al imaginar en la mía la visita del músico joven al hospital donde está su maestro, yo había contado algo no muy distinto a lo que estaba sucediéndome ahora. Dolly me dijo que Onetti se empeñaba en beber vinos y whiskies malos que le hacían daño. Yo le pedí permiso para regalarle la botella de single malt que había comprado el día antes en el duty free del aeropuerto de Lisboa. Me dijo que sí con un gesto de fatalismo sin drama.
Por lo menos beberá algo bueno. Trajo 2 vasos limpios y le sirvió a Onetti un poco de whisky, y yo bebí algo también. Estaba casi en ayunas, y además había perdido el hábito de beber. El whisky me hizo un efecto halagüeño e inmediato. Me acordé de las 3 cosas que él decía que más le gustaban: escribir, una dulce borrachera bien graduada, hacer el amor. Dolly contó un recuerdo de los años en que empezaban a estar juntos, cuando ella era una adolescente, y él se quedó en silencio y dijo: dice Rubén que solo 2 cosas existen: arrepentimiento y olvido. Se quedaba a veces callado y terriblemente serio, con un ojo saltón fijo en mí o en la pared o en el vacío. Yo miraba con disimulo el reloj, sintiendo que cometía una deslealtad. Muy pronto tendría que salir hacia el aeropuerto si no quería perder el avión. Le dijo a Dolly que me trajera uno de los libros más valiosos que tenía, el primero de los 2 tomos monumentales de la biografía de Faulkner de Joseph Blotner. Dolly le preguntó que por qué no me dejaba los 2, para estar seguro de que vuelve a traer uno y llevarse el otro. Pero pasó el tiempo y no volví. El segundo tomo me lo regaló Dolly después de su muerte. Cuando nos despedíamos, Onetti me apretó muy fuerte la mano, incorporado a medias en la cama, de costado, con un vigor inesperado en sus dedos tan débiles, y me dijo: es lindo sentirse amigo. Bueno, muchas gracias por este regalo. Ha sido realmente muy emocionante. Podemos seguir. Si alguien quiere que hablemos de algo más, ¿no? Sí, no sé si una pregunta. La verdad que muy yo bonito, creo, Yo creo que hay cosas. España es un país, somos un país hipercrítico y muy cruel, muchas veces con nosotros mismos, pero hay cosas de las que podemos estar contentos a veces, ¿no? Y una de ellas es el modo en que Onetti fue recogido y traído aquí, ¿verdad? Es decir, en un momento terrible para él y terrible para su país, y en un momento paradójico en el que España todavía estaba en la dictadura, estaba saliendo, ni siquiera había empezado a salir de ella, ¿no? Pero hubo gente tremenda que se ocupó de él, y gente concreta, ¿no? Porque las cosas nunca son abstractas, ¿no? Estaba Luis Rosales, ¿verdad? Estaba este diplomático Tena, ¿no? Estaba Félix Grande y su mujer Paquita, ¿no? Estas personas realmente fueron muy importantes para él, ¿no? Y le ofrecieron en un momento en que estaba enfermo y sin salida, ¿no? Le ofrecieron realmente un refugio, ¿no? Eso que decía Dolly en el documental, esa isla, ¿no? Esa isla en la que él quería vivir, ¿no? Eso es una cosa a la que podemos, que nos honra, ¿no? De haber hecho a Onetti nuestro compatriota, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo o preguntar algo. Sería bueno que contaras un poco más del proyecto, cómo surgió, cómo seleccionaste la teoría. Sí, no, el proyecto nos invitan a hacerlo por los 100 años del nacimiento de Onetti, ¿no? Que se hizo en Alcalá de Henares, se hizo una exposición muy grande por el centenario de su nacimiento. Y entonces nos habían invitado y la verdad que un poco hablando con la organización que estaba haciendo varios documentales, la persona encargada dijo, bueno, también vamos a hacer algo sobre Onetti con motivo de esto, y no sé si hacer un documental. Dije, yo quiero hacer el documental, como que me lo pedí, porque había tenido esta experiencia también que era muy fuerte, como lo contaba Antonio un poco en su lectura, diciéndolo mucho más bonito, claro, pero conocerlo era un viaje, y para mí había sido también un referente sin estar él en Uruguay, yo estando en Uruguay. Entonces conocerlo había sido un momento muy mágico de mi vida, y
un poco quería rememorarlo y devolver eso, ¿no? hacia su memoria. Entonces un poco lo que decidimos fue que no apareciera salvo en esa secuencia final. O sea, si valoramos mucho si hacer entrevistas que hablara la gente que lo quería hablara de él o que él hablara, porque había opciones, había bastante material de archivo de él hablando. Entonces una elección que hicimos fue que no queríamos que él hablara, sino que se hablara de él y que la gente a través de cosas muy vivenciales, como la de Antonio, como la de Galeano, en realidad todo el mundo tenía historias con él, ¿no? Entonces eso fue una elección muy a propósito hecha del documental. Era toda gente que había tenido una relación personal con él y bueno, y evidentemente Dolly era el leitmotiv del documental. Y el título también fue una discusión, no sabíamos cómo llamarle, hasta que escuchamos la grabación que hace cuando lo entrevista la periodista uruguaya que acaba de fallecer, que también sí, se murió. Y que cuando le pregunta, ¿pero usted qué dice de Onetti cuando ha leído Onetti? Y él dice, yo jamás leí Onetti. Entonces nos gustó mucho como era como un resumen bonito de su personalidad y era una frase de él, ¿no? Entonces ahí vino el título del documental. La construcción de la ciudad. Sí, la reconstrucción. Después otra cosa que hicimos fue estos dos músicos que son Jorge Drexler, que es alguien que vive en España, y Fernando Cabrera es un músico uruguayo. Los que son uruguayos saben quién es Fernando Cabrera, pues es de los poetas. Le estaba contando recién a Antonio que le voy a regalar porque es un poeta espectacular, Fernando. Y entonces, tanto Fernando como Pablo, el director del documental, habían colaborado en esta primera película que hicimos. Fernando le puso música a esa primera película y además es muy fan de Onetti. Entonces le propusimos que hiciera la música, pero que la fuera construyendo como a medida que se construía el documental, ¿no? Y un poco el encuentro con Jorge es también un encuentro de dos creadores, uno que está en Uruguay y uno que está en España, como un poco el desdoblamiento de Onetti, ¿no? El Onetti que vino y el Onetti que estuvo en Uruguay y que empezó a crear en Uruguay. Entonces, de esa relación que además sale en los documentales, lo bonito que tiene es que uno no sabe qué van a decir. Entonces, esa relación entre los dos, de los dos preguntándose cómo hacía uno para escribir y cuáles eran las fuentes de inspiración. Además, con una entrevista, que tu parte de la entrevista que escribes a mano, ¿no? Era un poco, todo formaba ese mundo de que Onetti también escribe a mano y estos dos escribiendo música a mano era como todo ese universo de la creación, no solo de la obra literaria, ¿no? Sino también de la música. Bueno, que tiene mucho que ver también con algo que es muy suyo, que es esa idea de la obra en marcha, ¿no? Es decir, sí, de la escritura que ocurre en el momento en que se está escribiendo, ¿no? Insisto que es un rasgo muy de él, ¿no? Tú estás leyendo una frase y tú ves la frase generarse, ¿no? Y entonces es bonito que se vea cómo se genera el mapa y cómo se genera la canción, ¿no? Claro, cómo se va generando era un poco todo eso, documental, era, ¿no? Sí, exactamente, era como la idea de hacer un poco eso que dice, de algo vivo, ¿no? Se iba creando Santa María a la vez que se iba creando la música y a la vez que se iba recreando al personaje, ¿no? Entonces esas tres líneas de trabajo fueron las que usamos para el documental, y en particular yo estoy muy orgullosa del documental porque es muy cálido, porque te llega y las veces que lo hemos mostrado en Uruguay, que es una de las cosas que más me gusta, cuando se lo mostramos a gente que no ha leído Onetti, van corriendo a comprarse un libro de Onetti, y eso es algo que realmente es muy bonito, ¿no? A mí me gustaría saber el proceso de selección
Sí, era tuvimos de todo, después hubo todo, porque justo fue en paralelo con el Congreso. Hubo un congreso muy grande que se hizo aquí en Madrid, entonces había muchos como expertos en la obra de Onetti, que también hicimos un montón de entrevistas a expertos, porque cuando vas haciendo un documental no sabes hacia dónde va a ir, ¿no? Pero teníamos claro también esta línea de gente afectivamente relacionada con Onetti. Entonces hicimos muchísimas entrevistas y cuando vimos todo el material primó esta línea de afectividad y de gente que podía contar a Onetti más humano, ¿no? Entonces eso fue un poco lo que nos hizo decantar y aparte fue un lujo, la verdad que fue un lujo de entrevistados, ¿no? Todos dicen cosas a la cual más interesante, entonces nos pareció que eso sí construía como el mapa de la personalidad de él, así como el mapa de Santa María. Y eso fue un poco lo que nos hizo decantar, pero teníamos horas y horas de entrevistas hechas, la verdad. Sí. ¿Y por qué esa distancia de Onetti con su obra? ¿Por qué jamás leyó Onetti? ¿Es que él escribía como dices, y vivía el momento y era una escritura inmediata y ya se olvidaba de ella? ¿O por qué tomaba esa distancia con su obra? Eso. ¿No la valoraba? No. Sí, claro que la valoraba, estoy seguro. Es decir, yo creo que él decía, él estaba en guardia, procuraba estar en guardia siempre hacia lo que él llamaba la literatosis, ¿no? Que era como el darse demasiada importancia, ese engolamiento que tienen a veces los escritores hacia la literatura, ¿no? O sea, él mantenía se esforzaba yo creo que él, algo que he dicho ahí en el documental, en Onetti hay una cosa de clase con respecto a otros escritores y con respecto a otros escritores con los que él se relacionó, otros escritores latinoamericanos, y es que Onetti viene, insisto, de un país que es laico y de clases medias, en un continente en el que hay poco espacio para el laicismo y en el que hay oligarquías muy fuertes y diferencias sociales muy grandes, ¿no? Entonces, además, él había, de joven, él hizo el bachillerato, él era completamente autodidacta. Él fue a Buenos Aires y se casó con 20 años, con 21 años, y en Buenos Aires se dedicó a hacer a trabajar en un garaje, pasó mucha necesidad. Onetti tiene una visión del mundo desde abajo, ¿no? Y de hecho, cuando en su educación literaria, es curioso que él está en Buenos Aires en la gran época de la revista de Sur, la época de Victoria Ocampo, de Borges, de todo ese gran movimiento cultural, literario que hay en Buenos Aires en ese momento. Pero él está completamente al margen de eso. Y sus influencias, las influencias que él tiene en ese momento, más que literarias, son musicales muchas veces, ¿no? Es decir, Onetti, yo creo que tiene una influencia muy grande de los tangos, ¿no? A él le gustaba mucho el tango. Tiene influencia de Roberto Arlt. En Onetti hay un esfuerzo por quitarse la retórica de la literatura, ¿no? Entonces, también era un escritor muy, como usted ha indicado, muy también del momento, ¿no? Del dejarse llevar, ¿no? Yo no creo que no corrigiera, eso son coqueterías también, ¿no? Claro que corregía porque era un escritor con un sentido, cuando tú lees una página suya, no hay debilidades. Es decir, Onetti no descansa nunca. En Onetti no hay una sola frase trivial. En Onetti no hay ni una sola frase que no esté cuidada al nivel en que está cuidado un verso en un buen poema. Entonces, de descuido nada, ¿no? Pero él tiene esa ironía, tiene como ese desapego medicinal hacia la rimbombancia de la literatura, ¿no? Igual que tenía el desapego hacia muchas otras cosas, ¿no? Onetti es un escritor
en voz baja, ¿no? Nunca quiso ser como un símbolo nacional ni nada de eso, acabó siéndolo, lógicamente, pero contra su voluntad, ¿no? Entonces hay como ese tono menor, ¿no? Esa necesidad de no engolarse. Y yo creo que por eso dice eso. Yo no sé hasta qué punto leía o no leía su propio trabajo después, probablemente no lo leía, pero lo que estoy seguro es que cuando dejaba una página para imprimir, eso estaba cuidado hasta el máximo. Sí, yo creo que no se releía a sí mismo. No, claro, una vez terminado el libro o corregido, lo que fuera, porque eso también es un poco una vulgaridad, ¿no? Ponerse a leerse uno a sí mismo, ¿no? Pero sí, yo creo que eso, ¿no? Y que él afectaba un desapego mayor hacia la literatura del que en realidad sentía, ¿no? Alguien había levantado la bomba, sí. Yo quería preguntarte, la primera aproximación que el maestro tuvo con Onetti fue en esta casa donde robó el libro, o robó el libro porque ya había oído hablar de Onetti. No, yo había oído alguna cosa sobre él, pues estamos hablando de principios de los años 70, ¿no? Yo era muy joven y estaba queriendo educarme, entonces mi gran deslumbramiento era la literatura latinoamericana, ¿no? Yo estaba buscando modelos y estaba buscando escritores. Y entonces yo había leído ese nombre alguna vez y me acuerdo que estaba, cuando tenía 19 años o así, vi por casualidad en televisión una entrevista que ahora ya está accesible, que era la entrevista de Joaquín Soler Serrano en A Fondo. Claro, ya pensar en una entrevista de 1 hora a un escritor como Onetti en televisión, dice, esto es ciencia ficción, ¿no? Pero yo vi esa entrevista y claro, yo me quedé y digo, pero ¿este hombre quién es? Porque me hizo un impacto, no ya por lo que dijera de la literatura, por su gestualidad, por su falta de importancia, ¿no? A mí aquello me hizo una impresión tremenda, ¿no? Que además piense que los modelos que teníamos entonces en España de escritores eran modelos casi siempre muy antipáticos, ¿no? Es decir, había escritores que parecían gobernadores civiles de Franco, ¿no? ¿No? Estaba por una parte escritores como Cela o todo esto, que eran, yo digo, como gobernadores civiles, ¿no? Hombre, también estaba Delibes y estaba Juan Marcé, que eran distintos, ¿no? Por supuesto. Pero la figura del escritor, o bien estaban escritores que ya parecían como actores de cine o como internacionales como Vargas Llosa o García Márquez y todo esto, ¿no? Pero pronto apareció este señor, allí con su traje un poco funerario, ¿no? Y con el cigarrillo y diciendo que le escribieron unos papelitos y que se le perdían y tal. Y yo dije, esto hay que leerlo inmediatamente, ¿no? Entonces me puse a buscarlo y encontré, pero era muy difícil en ese momento encontrar libros suyos, ¿no? Curiosamente, un poco después, el Círculo de Lectores publicó sus cuentos casi completos, el año 76 o así. Y ese es uno de los libros que yo más he leído en mi vida, ¿no? Y fue muy importante para mí. Pero, por ejemplo, el Astillero, yo había oído hablar de ese libro, pero no conseguía encontrarlo. Entonces los libros no se encontraban muchas veces, ¿no? Y entonces fui a una casa que tenían esa cosa que había entonces en muchas casas españolas, que era la colección de libros RTV, ¿no? Que era una colección que ahora nos reímos y dice, pero bueno, publicaban, si las cosas se publican y están en una estantería, siempre hay el peligro de que alguien las lea, ¿no? No hay que ser condescendientes con esto, ¿no? El caso es que allí estaba la colección de libros de RTV, ¿no? Perfecta, ¿no? En el mueble de aquellos muebles de pared que había entonces, ¿no? Y yo veo digo, Astillero, y era una casa de una familia normal, ¿no? Que no tenían pinta ninguno de leer a Onetti. Y yo pensé, si yo me llevo esto, ¿quién lo va a notar, no? Esto no le va a hacer daño a nadie, ¿no? y entonces me lo llevé y lo conservo, ¿eh? Tengo esa edición del Astillero con una letra diminuta de... ¿Qué? ¿Se dieron cuenta de que lo había llevado? No, yo creo que no. Yo creo que nunca se dieron cuenta. Pero entonces iba descubriéndolo poco a poco, ¿no? Y luego ya, claro, ya leí La vida breve, que es... Sí, La vida breve es una de las grandes novelas del siglo XX. No estoy hablando solo de novelas en español. Es decir, hablamos todos, estamos que si Los 100 años de soledad, La casa verde, muy bien, muy bien.
Pero La vida breve, o El astillero, o Junto a cadáveres, eso es, ¿no? Entonces, y ya pues ya para siempre, ¿no? Sí, un poco, no sé, creo que está en el documental, ¿no? La anécdota conjunta que tiene con, creo, la cuenta de Junta Cadáveres con la Casa Verde, ¿no? Lo de entre Vargas Llosa. Bueno, sí, eso fue un gesto eso fue un gesto noble de Mario Vargas Llosa cuando le dieron el Rómulo Gallegos por la Casa Verde, ¿no? Sí. Y entonces él dijo que quien se lo tenía que haber dado era Onetti por Junta Cadáveres. Eso fue un gesto, ¿no? Y Onetti que le dijo que, bueno, que en realidad entendía que se lo habían dado porque su prostíbulo tenía música y el del no. Claro, el prostíbulo de la Casa Verde tenía una orquestina y el de Junta Cadáveres no tenía orquesta, ¿no? Pero... Entonces creo que esa imagen es la de los dos, ¿no? Claro. No tenía música. Bueno, yo, si no hay más preguntas, agradecerles Háblanos mucho. un poquito, por favor, de los adioses, que lo has mencionado antes. Ah, sí. Bueno, yo creo que hay un tipo de maestría en literatura que es la maestría en la novela corta, ¿no? Que es una cosa muy peculiar. La novela corta es un género muy, muy peculiar. Pero no es ni el cuento ni es la novela larga. Tiene la parte sintética del cuento, pero tiene el despliegue, una parte del despliegue de la novela, ¿no? Entonces, la novela como género es muy difícil que sea perfecta, porque la novela grande, la novela larga, pues siempre tiene algo desordenado, que está bien que se dé, porque la vida es desordenada, ¿no? Pero la novela corta se puede lograr una perfección que es insuperable cuando se consigue, ¿no? Pienso, por ejemplo, en La Metamorfosis, ¿no? O en la invención de Morel, o El corazón de las tinieblas, o Pedro Páramo, ¿no? Son sintéticos, ¿no? Entonces, los adioses, que hay gente que se queja y dice, bueno, es que Onetti es difícil de leer. Es difícil de leer si entras de golpe y sin... ¿Por qué? ¿Por qué es difícil de leer? Porque es una obra, como he dicho antes, muy orgánica, en la que todo está relacionado con todo, ¿no? Pero Los adioses es una novela que es perfectamente legible en el sentido de que cualquier lector, la primera vez que la encuentra, entonces tiene ese equilibrio que tiene de síntesis y de intensidad, y esa manera de sugerir una historia de manera indirecta, ¿no? La historia está contada por un personaje periférico, que no sabe mucho de ella, que es el dueño de un almacén, ¿no? en la zona esta de las sierras donde van los enfermos de tuberculosis, ¿no? El modo en que la historia se va medio averiguando, ¿no? Y el modo en que llega al final y no acabas de saber del todo lo que ha pasado y tienes que poner... Yo creo, sinceramente, que es de las cosas más perfectas que se han escrito. Sí, lo digo, vamos, estoy convencido. La he leído muchas veces y la he usado para dar clase, y creo de verdad que es insuperable. Sí, vamos, sí, de verdad. Es decir, no conozco a nadie que lo haya leído que no se haya quedado sobrecogido, ¿no? Bueno, nada, agradeceros a ustedes, pero agradecerles sobre todo a Antonio que habernos dejado vislumbrar un poco de su próxima novela, y además este momento tan agradable y rememorando y tan rico, ¿no? de recuerdos y de sensaciones, y parece que estuviera Juan Carlos ahí en la platea y estuviéramos compartiendo con él. Muchas gracias a todos, gracias a Casa de América por dar este espacio, y bueno, hasta la próxima.